Como siempre, una bendecida jornada. Gracias al Señor por permitirnos el compartir nuevamente en este espacio esta palabra de vida que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Es un privilegio el que podamos reunirnos a la mesa de nuestro Padre cada día que podamos a través de esta señal que la emitimos, ¿verdad? En vivo, pero también a todos aquellos que pueden irse conectando a través de la semana a los videos que vamos subiendo a nuestro canal en YouTube. Gracias al Señor porque nos permite el poder compartir juntos este tiempo precioso. Sabemos que hemos recibido la vida de Cristo como el don inefable de Dios, la promesa que el Señor hizo desde siempre a la humanidad, y esto lo vemos claramente definido desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre tuvo que ver con la vida de su amado Hijo Jesucristo. Y esa es la vida que nos va a acompañar a nosotros por la eternidad, esa es la vida por la cual tú y yo fuimos creados. Y el propósito del Señor es que nosotros nos encontremos con esa vida. Es decir, para encontrarnos con esa vida, por supuesto, requerimos tener esa vida. Sin tener esa vida es imposible que nos podamos encontrar con esa vida, pero ya que fuimos creados por nuestro Padre para esa vida, ahora el propósito de nuestro Dios, en función de todo lo que hizo para que volvamos otra vez al diseño original de nuestro Padre, que fue el que podamos expresar y manifestar todo lo que Él es, hoy nos permite, por medio del Evangelio, las buenas noticias de Cristo, el que podamos nosotros ciertamente entrar en este proceso precioso y maravilloso que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto tiene ciertamente una connotación importante en nuestra vida, porque hay un proceso, ¿verdad?, de esta vida dentro de cada uno de nosotros. Como cualquier vida, si nosotros vemos una vida vegetal, de cualquier fruto, sabemos que una semilla, aun cuando no es todavía ni el árbol, ni es todavía el fruto, sin embargo, esa semilla contiene absolutamente todo, ¿verdad? Lo que el árbol va a hacer, lo que las ramas van a hacer, lo que las hojas van a hacer, lo que las flores de ese árbol van a hacer y los que finalmente el fruto va a hacer. Es decir, la semilla contiene todo, ¿verdad? Lo que finalmente el fruto va a hacer. Pero hay un proceso para que esto funcione. Y en términos naturales sabemos que si una semilla no cae en tierra, es decir, técnicamente no muere primero, no es enterrada. Si una semilla no es enterrada, ¿verdad? No puede brotar de ella ciertamente la vida que contiene. Y esto es especialmente cierto en nosotros en términos espirituales. Nosotros ahora contenemos, ¿verdad?, la vida de Cristo, contenemos la vida espiritual de Cristo. Y la Escritura nos dice que primero es la experiencia animal y que después es la experiencia espiritual. Y en nuestro caso específico, evidentemente nosotros como seres humanos hemos tenido una experiencia anímica del alma, una experiencia animal desde el cuerpo, ¿verdad? Pero ahora nos hace falta la experiencia espiritual. Y esta experiencia espiritual tiene que ver justamente con el encontrarnos con la vida para la cual nosotros fuimos creados. Esta es la vida que nos vamos a poder llevar de toda esta experiencia que tengamos en esta tierra. La Escritura nos dice que nada trajimos a este mundo y nada nos podremos llevar. Ciertamente es así, pero algo que nosotros podemos encontrar por la gracia de Dios en este tiempo es justamente su vida, y cuando nosotros tenemos su vida, esa vida nos transporta hacia la eternidad, pero esa vida comienza a ser asequible en este tiempo. Esa vida comienza a poderse echar mano a partir de ahora, cuando el Señor nos dice que hoy es el día de la salvación. La salvación no es una situación o un evento postergado para cuando nosotros nos muramos, como muchas veces en el ambiente religioso nosotros hemos aprendido. La salvación, ¿verdad?, es una persona, es una vida
que puede ser experimentada a partir de hoy. Y es una vida, ¿verdad?, por la cual nosotros podemos vivir y la cual es capaz de poder salir al paso a cada una de nuestras circunstancias y situaciones, ¿verdad? Desde ahora. Todos nosotros sabemos que enfrentamos luchas y dificultades, circunstancias o situaciones adversas, muchas veces no invitadas, a veces sí, a veces no. Pero lo cierto es que contamos con la vida que es mucho más grande, con la vida que es mucho más poderosa, con la vida que ciertamente es capaz de poder vencer cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de situación, aún la muerte. Porque nosotros vemos que Cristo Jesús no solamente que venció todas las pruebas, las tribulaciones, todas las dificultades, las luchas, las traiciones, ¿verdad? Toda esta contradicción de pecadores que tuvo que vivir, sino que además enfrentó a Satanás, ¿verdad? Enfrentó a las huestes espirituales de maldad y enfrentó a toda circunstancia y enfrentó a la muerte. Sin embargo, la muerte no lo pudo retener. Pero lo maravilloso de todo esto es que esa vida de Cristo es la que ahora nos corresponde. Y ese es el regalo y el propósito que Dios ha tenido para todos y cada uno de nosotros. Pero en el proceso en el cual nosotros nos encontramos, que el Señor, por supuesto que conoce, vemos cómo inclusive nuestra manera de relacionarnos con Dios respecto de nuestras necesidades tiene un proceso de madurez, en el cual nosotros generalmente vamos, ¿verdad?, de las dádivas que normalmente estamos buscando y pidiendo continuamente, porque nos gestionamos desde nuestra vida de carencia, hacia el don inefable, que es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Realmente nosotros no fuimos primariamente creados para que el Señor resuelva nuestros problemas, para que el Señor provea para nuestras carencias. Sí, el Señor, por supuesto que provee para nuestras carencias, pero no es la razón para la cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para ser portadores de la vida de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo es de la que salen las buenas dádivas. La vida de Cristo es de donde sale la salud, de donde sale todo tipo de lo que nosotros llamamos bendición. La vida de Cristo es la fuente inagotable y eterna de toda seguridad, de toda paz, de toda tranquilidad, de todo afecto, ¿verdad? Eterno. La vida de Cristo, para la cual fuimos creados, justamente tenía como propósito el expresarse y manifestarse en su creación, y para eso Dios hizo al hombre. Si usted ve en el libro de Génesis, Dios nunca dijo, hagamos a tal animal conforme a nuestra imagen o a nuestra semejanza, que lo pudo haber dicho, ¿no? O hagamos a el reino vegetal, cualquier árbol frondoso y maravilloso a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, no hay nada en la creación, no hay una montaña, no hay una estrella, no hay un universo, ¿verdad? Que a pesar de que todo eso habla de la gloria de Dios, pero no hay nada que pueda expresar y manifestar a Dios exactamente como Él es. Así que Él determinó y dijo, hagamos al hombre para que cumpla ese papel. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate, si esto es verdad, y sabiendo que efectivamente Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, ¿verdad? Todo lo puede, no hay nada que le falte. Y si nosotros fuimos creados para expresar justamente toda esa capacidad, toda esa potencia y todo ese poder de Dios, evidentemente esto contrasta con nuestra carencia, con nuestra necesidad, con nuestras preocupaciones, con nuestros temores, con nuestras enfermedades, con nuestros miedos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues efectivamente, no nos estamos gestionando desde el hombre correcto. Si es bien cierto, antes de que nosotros conozcamos a Cristo,
Y conocer a Cristo no tuvo que ver simple y sencillamente con alguna decisión que alguna vez tomamos de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Conocer a Cristo es comenzar a entender, ¿verdad? Mi realidad, que fuera de Él nada soy. De hecho, Él lo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, eso Él no dijo a los 4 discípulos, o 5, o 20, o 1000 que estaban alrededor de Él. Eso lo dice realmente a la humanidad, porque fuera de mí nada podéis hacer. Esa fue la experiencia de Adán. Adán se separó de la vida en función de que cometió un error que el Señor le había de alguna manera advertido no lo haga, que no coma del árbol, ¿verdad? Indebido, en este caso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que no coma de sí mismo, que no coma de sus propios pensamientos, que no coma de sus propios deseos, que no coma de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, que no coma de su propia voluntad. Porque el hombre no fue creado para hacer lo que él piensa, simplemente, o para hacer lo que él desea, o para hacer lo que le venga en gana. No, el hombre fue creado para pensar lo que Dios piensa, para desear lo que Dios desea, para sentir lo que Dios siente, para experimentar lo que Dios es. Para eso fue creado el ser humano. Nada que ver con que nosotros fuimos creados para que el Señor nos resuelva nuestros problemas y el Señor nos ayude a pagar la renta y el Señor nos ayude a resolver nuestros problemas económicos y el Señor nos ayude a mejorar nuestras empresas y el Señor nos ayude a tener mejores familias. Todas esas son consecuencias de una vida que nosotros tenemos dentro de nosotros. No necesitamos ser cristianos para que en la vida nos vaya bien. No necesariamente. Necesitamos ser cristianos para que tengamos una buena relación de familia. No necesariamente requerimos ser cristianos, ¿verdad? Para ser buenas personas. Hay personas que no son cristianas, que no profesan la fe cristiana. Conozco a más de una persona que ni siquiera cree en Dios, pero sin embargo son buenas personas. Así que nosotros no fuimos creados para ser buenas personas. Nosotros no fuimos creados para poder ayudar a los demás. Sí, todo eso está implícito en la vida que está dentro de nosotros. Nosotros fuimos creados para expresar y manifestar la vida del Señor. Mira, cada día que nos despertamos, yo creo que esta pregunta debería responderse y hacerse dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual yo vivo el día de hoy? ¿Cuál es el motor que el día de hoy me está impulsando? Y tal vez podemos tener muchas preguntas. Hay muchas personas que dicen, ah, no, no, a mí me impulsa mi familia, me impulsan mis hijos, me impulsa el sacarles adelante. Eso está bien, como anhelo, como deseo. Pero si ese es tu impulso y no es la vida de Cristo, entonces no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. El impulso no puede ser el hecho de que yo tengo una visión empresarial y efectivamente para la gloria de Dios yo voy a hacer todo lo posible para que esto funcione. No, 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 yo no fui creado para eso. Yo fui creado para que Cristo efectivamente lleve a través mío su gran empresa. Y su gran empresa tiene nombre y apellido, se llama Cristo Jesús. Nada más. Por eso es que el Señor no bendice a nada ni a nadie fuera de Cristo. Es decir, bendecir no desde la perspectiva de recibir buenas cosas. No se olvide que la Escritura nos dice algo importante, y esto para todos los seres humanos, que de su plenitud tomamos todos. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? El aire, el oxígeno, el agua, todos los elementos, ¿verdad? Que nosotros necesitamos para vivir han sido creados por Dios. Y buenos y malos, justos o injustos, cristianos, musulmanes, incrédulos o como nos querramos llamar, de alguna manera estamos tomando de esa plenitud. Pero la escritura nos dice algo maravilloso y gracia sobre gracia, ese es entrar a otro nivel para tomar la plenitud de Dios. Es decir, una persona buena o mala pueden estar respirando el mismo oxígeno que Dios da. Estamos tomando todos de su plenitud, pero no todos tomamos de la gracia sobre gracia. Y la gracia tiene nombre, la gracia se llama Cristo en nosotros. Solamente pocos podemos tomar de la gracia de Dios, que es ese regalo indebido.
ese regalo inmerecido de nosotros. Ahora, podemos tomar de la gracia de Dios en la medida en que primero entendamos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? En la medida de que entendamos cuál es nuestra condición para la cual, ¿verdad? Para lo que nosotros fuimos creados y qué estamos ahora representando en este tiempo. De ahí que nuestro enfoque, cuando sabemos que de lo que se trata todo esto es de Cristo, de la vida de Él fluyendo en nosotros, y que allí están incluidas todas las demás cosas, entonces, ¿qué más podemos pedirle al Señor sino que efectivamente Cristo sea formado en nosotros? De ahí viene esta charla, ¿verdad? En donde estamos nosotros tomando dos visiones distintas de Mateo y de Lucas respecto de esta declaración que hizo el mismo Señor Jesucristo y que tiene que ver efectivamente con esta perspectiva en Mateo 7, versículos 7 y 11, y en Lucas 11, versículo 9 y 3, en donde nosotros vemos que efectivamente en la Escritura, ¿verdad? Se nos muestra algo interesante en donde el Señor dice, pedid y se os dará, es decir, nuestra manera de pedir, en el fondo es nuestra manera de percibirnos. Yo creo que más que nuestra manera de pedir, ¿verdad? En el fondo esto es nuestra manera de percibirnos, porque en la medida en que nosotros pedimos, es decir, como nosotros pedimos a nuestro Padre, de alguna manera puede ser un termómetro, puede ser un indicador de cómo está creciendo, ¿verdad? Nuestra madurez, es decir, nuestra vida de Cristo en nosotros. Porque la madurez no es cuánto yo conozco de Cristo, la madurez es cuánto de Cristo ha crecido en mí. Evidentemente estamos muy lejos todavía de que Cristo, ¿verdad? Sea en nosotros ya, en nuestra propia experiencia, el varón perfecto al cual tenemos que llegar. Pero sin embargo, si hay una realidad, tiene que haber un crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Y en la medida de que esa realidad de Cristo, esa conciencia de Cristo se va despertando dentro de cada uno de nosotros, también nuestro nivel de petición, de oración a Dios, tiene un cambio, tiene un proceso de madurez, va de la dádiva al don inefable, que es la vida de Cristo en nosotros. Aquí decía Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que le llama y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, fíjate, ahí está la primer, digo yo, revelación que tiene que venir a nuestra propia vida de quiénes somos, porque esas son palabras del Señor Jesucristo. Porque si vosotros siendo malos, y ojo, que no estaba diciendo esto a las 4 personas que le estaban oyendo, a las 20, a las 50, a las 100 o a las 1000, nos está diciendo a nosotros como raza adámica, nosotros por sustancia, en Adán somos malos, desde la perspectiva de Dios somos malos. Nuestros pensamientos, nuestra manera de entender, por más buenas intenciones, buenos deseos que tengamos, siempre son de continuo el mal. Eso nos muestra la Escritura. Evidentemente es difícil que podamos captar nosotros desde nuestra carne esta realidad espiritual. De hecho, la Escritura llega a sentenciar y decir que todo lo que no es nacido de fe, es decir, todo lo que no es nacido desde la fe de Cristo, todo lo que no es nacido de Cristo es pecado. Imagínese entonces, aún nuestras buenas cosas, aún nuestros buenos pensamientos, nuestras posiciones y nuestros deseos más altruistas son pecado, si es que no nacen de Cristo. Así que todos estamos fritos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que comenzar a revelarse dentro de cada uno de nosotros es nuestra condición, que nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos, que nosotros tenemos un yo y tenemos un ego. No importa si es un ego muy sencillo o no importa si es un ego muy orgulloso. Eso ya no tiene importancia, porque muchas veces nosotros la sencillez no es más que
un disfraz de un gran ego que tenemos en nuestro corazón. O a veces, pues, el gran ego o la gran autosuficiencia es un disfraz también del gran ego que nosotros tenemos en nuestro corazón, sino que cada uno desde una perspectiva distinta o diferente. Así que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y aquí el papá dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y ahí viene un poco el hilo de la charla que estamos teniendo en esta semana y en la pasada, en donde vemos que efectivamente, normalmente en nuestra primera relación con nuestro Padre, siempre nosotros tenemos esta perspectiva, ¿no? De acercarnos al Señor para que Él verdaderamente supla para nuestras necesidades. Es decir, que nos dé buenas cosas, que nos haga milagros, que nos resuelva problemas. Ahora nuestro Padre escucha eso, no es que no escucha, porque Él es un Padre amoroso que ciertamente, ¿verdad? Es nuestro proveedor, pero no es primariamente nuestro proveedor. Él es nuestra vida, Él es quien nos dio la vida. Hablábamos el jueves pasado en nuestra reunión respecto de que nuestra propia experiencia, digamos, humana en la relación con nuestros padres, nosotros vemos que esto sucede. Cuando somos niños, somos dependientes de los niños, de nuestros padres. Nosotros no estamos pensando en que cuánto se sacrifica mi padre para poderme dar la leche, para poderme dar el pan, para poder vestirme, para poder darme la casa o para poder pagarme los estudios. Realmente comenzamos a ser conscientes del esfuerzo de nuestros padres y del amor que tienen para nosotros en la medida en que vamos siendo un poquito más maduros. En un principio nosotros somos absolutamente dependientes de nuestros padres y lo único que hacemos es pedirles nomás. Lo del esfuerzo, lo del sacrificio, lo de la lucha o del cómo lo vayan a conseguir realmente no es algo que nos compete a nosotros. Es algo que les compete a nuestros padres. Como dice la escritura, los padres son los que heredan para los hijos y no los hijos para el padre o para los padres. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Evidentemente, la dependencia, es decir, el punto central de un niño, de un bebé, ¿verdad? O de una persona que aún no ha madurado, que se sabe hijo, evidentemente sabe que el padre está para poder proveer para sus necesidades, lo cual es correcto, ¿sí? Y por eso es que nosotros simplemente pedimos y el Padre lo que hace es darnos. ¿Cómo no llega? No importa, pero sin embargo, nosotros sentimos que la respuesta del Padre es, o la función del Padre es proveer para todas nuestras necesidades. En la medida en que nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Vamos estimando más a la persona que a las dádivas que nos da. Comenzamos más a estimar a nuestro Padre, a nuestra Madre, en la medida en que nosotros ya entendemos la vida desde otra perspectiva y comenzamos a anhelar más su vida que lo que ellos eran capaces de poder darnos en un momento determinado. Todo esto es un proceso de madurez. Fíjate que en nuestra propia experiencia humana somos capaces de poder entender esto. Lo mismo sucede en la experiencia espiritual. Inicialmente nosotros pedimos o nos relacionamos con Dios pidiéndole buenas dádivas, lo cual está bien. Nuestro Padre no se molesta. Él mismo dice en la Escritura, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, siendo bueno, porque nosotros somos malos, dará buenas cosas a los que le pidan? Pero sin embargo, el punto central que estamos tratando es este punto de inflexión de madurez en el cual, ¿verdad? Desde la perspectiva de Lucas, él cambia, ¿verdad? El pedido, en este caso del hijo, ya no por buenas dádivas, sino que haciendo alusión a toda esta enseñanza que el Señor nos quiere dar, Él dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida? Es decir, hay una diferencia entre pedir buenas dádivas y pedir el Espíritu Santo.
¿verdad? Entonces, estos dos discípulos del Señor, apóstoles que llegaron a ser después, justamente nos muestran esta perspectiva que queremos seguir viendo nosotros el día de hoy. Es decir, primero debemos estar clarísimos, hermanos, que las buenas dádivas nunca fueron, como dijimos en un principio, el destino de Dios para nosotros. Cada provisión que el Señor nos da apunta a Cristo. Cada milagro que el Señor hace y ha hecho no es el fin, sino que apuntan a Cristo. Cada respuesta que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros durante nuestra vida eh, de relación con Él apunta a Cristo. Inclusive los elementos básicos para la vida. Él mismo lo dijo, el pan apunta al pan de vida, que es Cristo mismo. El agua apunta al agua de vida, que es Cristo mismo. La luz que nosotros vemos con nuestros ojos apunta a la luz del mundo, que es Cristo mismo. La resurrección apunta a quién? A la vida de Cristo, que es Cristo mismo. Así que los milagros, ni las buenas dádivas, ni las buenas respuestas de Dios nunca son el mensaje. Cristo es el mensaje para ti y para mí. Si nosotros no logramos ver a Cristo, porque hay un tiempo en el que efectivamente nosotros nos relacionamos con el Señor a través de estas buenas dádivas y de estos pedidos y que nuestra oración está normalmente el 90, el 80% cargada de peticiones a Él. Después esto tiene que sí o sí cambiar hacia algo más importante. Y esto nos revela el libro de Lucas, del cual queremos hablar ahora. De Mateo ya hablamos la semana pasada. Los que no estuvieron presentes, pues tienen la charla en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ver de la última semana. Y ahora continuamos con esta perspectiva de Lucas. Porque cuando Lucas dice cómo nuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pide, ahí Lucas sustituye, esto es muy importante, las buenas obras que vemos en Mateo, ¿verdad? Por una persona. Es decir, Lucas lo que hace es empaquetar, ¿verdad? Meter todo en un pack, las bendiciones, las buenas cosas, los milagros y todo lo que efectivamente nosotros desde nuestra carne hemos sido capaces de poder ver, ¿verdad? No son más que el testimonio de una persona. En Él habitan todas esas cosas. Él es todas esas cosas, ¿verdad? Y esta persona es Cristo. Esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Lucas sustituye, vea bien, las buenas cosas por la persona. Por eso dice la Escritura algo maravilloso allí. Dice, ¿cómo vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo? Fíjate, al principio, ¿qué dice Mateo? Dice, ¿cómo no dará buenas cosas? Se refiere a cosas. ¿Cómo no dará buenas cosas? Pero aquí dice, ¿cómo no dará el Espíritu Santo? Ah, ya no son cosas, ahora es una vida, ahora es una persona. Si se dan cuenta, qué importante es este proceso de madurez de nuestra vida. Si nosotros todavía estamos anclados, ¿no es cierto?, en las cosas, pues nos debería llamar la atención, porque si finalmente somos cristianos o nos autodenominamos cristianos de muchos años y todavía seguimos nosotros anclados en las cosas y no en la persona, entonces evidentemente tenemos un problema de madurez espiritual. Y eso no permite el hecho de que podamos efectivamente disfrutar de todos los beneficios que la vida de Cristo tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que, escuche bien, ¿cómo no dará ya no buenas dádivas, sino el Espíritu Santo? La pregunta es, ¿qué prefiero yo? ¿Buenas dádivas
o el Espíritu Santo? Y es que implícitamente en el Espíritu Santo, ¿verdad? Explícitamente están todas las buenas cosas que efectivamente el Señor tiene previstas y provistas para nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no vino para ocupar el lugar de Cristo, a pesar de que la Escritura nos dice que el Espíritu es el Señor, sino que el Espíritu vino para revelarnos a Cristo. Y ahí comienza también una etapa importantísima de nuestra relación con Dios. Es decir, Cristo como persona, como vida, te está comenzando a inquietar. Tú comienzas a entender que de lo que se trata todo esto, de lo que se trata el Evangelio, de lo que se trata las buenas nuevas de nuestro Padre es de la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros, la vida para la cual tú y yo fuimos creados, que hoy mora en nuestro espíritu y tiene que venir ciertamente a llenar nuestra alma para que nuestra alma sea transformada, sea llenada y nosotros podamos efectivamente, ¿verdad?, llevarnos esta vida preciosa y maravillosa a partir de hoy por la eternidad. Ya nosotros estamos entendiendo que se trata de una persona y no de buenas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha venido para revelar a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo no ha venido a hablar de sí mismo, sino ha venido a hablar de Cristo. Quien nos revela a Cristo en nosotros es el mismo Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo no busca su propia gloria, sino busca la gloria de Dios, que es la manifestación y la expresión de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Todo el ministerio del Espíritu Santo consiste en formar a Cristo en nosotros. Por eso cuando nosotros somos conscientes de que el Señor nos da su Espíritu, mira, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nunca podremos recibir la revelación de Cristo en nosotros. Todo lo demás será una circunstancia eminentemente religiosa. Si Cristo no comienza a revelarse en mi vida como revelación, entonces yo deberé hasta dudar de que el Espíritu Santo esté en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está para revelarme a Cristo. Y el Espíritu está para no solamente revelarme a Cristo, sino formar a Cristo en mí. Ese es el ministerio del Espíritu. Por esto es que cada día que yo me levanto, ¿verdad? Debo entender si el propósito por el cual yo fui creado está verdaderamente funcionando en mí. Tal vez no a la perfección, pero está en proceso. Y ese proceso es cuánto de Cristo hay en mí el día de hoy. El proceso no es cuántas buenas cosas Dios me ha dado o cuántos milagros Dios me ha hecho. No, no, la relación con el Señor no se cuenta por ahí. La relación se cuenta por cuánto de Cristo hay en mí. Y por eso es que el Espíritu Santo es absolutamente necesario en nuestro crecimiento espiritual. Mira, al punto que el propio Señor Jesucristo les advirtió y les aconsejó y les pidió y les mandó a los discípulos que no salgan de Jerusalén cuando estaban en el aposento alto hasta que venga a ellos el Espíritu Santo de la promesa. Ahí cambió la vida total de ellos. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a ellos ya tenían dentro de sí mismo al Cristo en el Espíritu, que ahora les podía traer toda esta revelación y toda esta verdad que ahora por la gracia de Dios nosotros también la podemos tener. Algunos versículos que tienen que ver con este tema, palabras del propio Señor Jesucristo en Juan 14, 16, 20, por ejemplo. Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Fíjate qué maravillosa palabra. El Señor no estaba rogando al Padre que nos resuelva los problemas. No estaba rogando al Padre que nos ayude con nuestras enfermedades. No estaba rogando al Padre que nos provea lo suficiente para tener una vida digna en términos económicos. No estaba pidiendo al Padre que resuelva nuestros problemas emocionales,
o que nos ayude a conseguir un trabajo. ¿Qué es lo que rogaba Cristo al Padre? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro porque el primer consolador era Él con los discípulos. Es decir, el mismo rol que Cristo cumplió en la carne con sus discípulos, que fue consolarles, ahora el Espíritu cumple con nosotros, consolándonos también. Él es, por eso es el otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Si se dan cuenta cuál es el propósito de Dios, el propósito del Señor es estar con nosotros para siempre. Ahí es donde nosotros efectivamente tenemos que entender si yo estoy cumpliendo o no el propósito de Cristo. El Señor ha venido a mí para estar conmigo para siempre. No ha venido a mí para resolverme los problemas temporales. Sí está incluido en el pack que es Cristo el hecho de que Él es más poderoso, más potente, más grande que cualquier situación o circunstancia que tenga que vivir en los días de mi carne. Sí, eso está implícito. Pero al Señor lo que más le importa y lo que más le interesa es hacer morada en nosotros para siempre. Por eso nos dio un espíritu. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y el Señor lo que hizo es dar vida a un nuevo espíritu dentro de nosotros. El espíritu eterno. El espíritu es eterno. De tal manera de que ahora nosotros tenemos la eternidad porque contamos con la vida eterna dentro de cada uno de nosotros. Así que para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Y esto es maravilloso porque el Espíritu de verdad, aquí no es verdad desde la perspectiva natural en donde yo conozco una cosa como verdadera, sino aquí la verdad se traduce como el Espíritu de la realidad. Es decir, lo que hace el Señor realmente es hacer real a Cristo dentro de nosotros. Es decir, la verdad que es una persona el Espíritu lo hace real en nosotros. Ya no es un sueño, no es una hipótesis, no es una imaginación, es una realidad. Esto es algo que tiene que ir creciendo dentro de cada uno de nosotros. ¿Por dónde arranca? Pues teniendo conciencia de Cristo, entendiendo quién soy yo, que fuera de él nada puedo hacer y que el Señor vino para hacer morada en mí para siempre, para que el Espíritu haga realidad la vida que el Señor ciertamente ha depositado en mi espíritu. Juan 16, 13, 15, en esa misma idea. ¿Sí? Todo el ministerio del Señor consiste en formar a Cristo en nosotros. Metas eso en la cabeza. Juan 16, 13, 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Aquí vemos cómo el Señor efectivamente lo que quiere es declararnos quién es Él. Entienda bien. El propósito central del Señor es declararnos quién es Él, que nosotros conozcamos la vida que Él ciertamente ha sembrado dentro de cada uno de nosotros para que nos podamos beneficiar de esa vida. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para eso fue creada el alma, para poder tomar todos los beneficios que Dios tiene para ella. Si algo nos falta a nosotros de nuestra alma, si nos sentimos vacíos, si nos sentimos incompletos, si nos sentimos incapaces, si tenemos un conflicto interno con nosotros mismos, todo esto no es más que una voz desesperada que clama por los beneficios de Dios dentro de cada uno de nosotros. Porque fuimos creados para ser satisfechos de sus beneficios.
no de los beneficios de las cosas, sino de la persona, de la vida que el Señor ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros. El Señor quiere darnos a conocer todas las cosas, ¿verdad? Que el Padre le ha dado. Todas las cosas que Él ha oído de su Padre, el Señor nos quiere dar a conocer. Hubo una relación primaria en el huerto de Edén en donde Dios nos muestra claramente que hablaba directamente con Adán. Pues Cristo ahora vuelve a enchufarnos otra vez directamente con Dios. Cristo nos trae de regreso al diseño original para que ahora nosotros podamos recibir los beneficios de Dios. Él nos creó para que recibamos sus beneficios. Él nos creó para que seamos su imagen y semejanza. Y Él quiere que en nuestro espíritu y en nuestra alma nosotros experimentemos todo lo bueno que es Él y todo lo grande que es Él para ti y para mí. En ese mismo sentido, en Gálatas 4:19, ¿qué nos dice la Escritura? Hijitos míos. Mira, esta era una oración, una carta enviada por el apóstol Pablo a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que les sean resueltos todos los problemas que tienen en la iglesia, hasta que les sean resueltos todos los problemas económicos que tienen, hasta que les sean resueltos todos los problemas de salud. No, cero, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el propósito, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque si Cristo es formado en mí, ¿qué más puedo necesitar? Si Él es verdaderamente la fuente de todo lo bueno, de toda bendición, de toda gracia. Así que, ¿qué muestra aquí el apóstol? Que su sufrimiento no estaba enfocado en resolver los problemas de los hermanos. Lamentablemente ahora nosotros en nuestro argot pastoral, ¿verdad? Alguien decía muy acertadamente que muchos pastores olemos a oveja en lugar de oler a Cristo, porque normalmente en la vida tradicional cristiana se presupone que el pastor tiene que estar yendo a todas las ovejas a solucionarle los problemas. Se presupone que el pastor tiene que estar escuchando las dificultades del matrimonio, viendo a ver cómo se vuelve de intermediario para resolver, tiene que escuchar los problemas económicos que está teniendo la gente, a ver cómo de alguna manera él les puede aconsejar bíblicamente y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tanto tiempo el pastor está con sus ovejas que huele a oveja en lugar de oler a Cristo. El Señor no quiere que olamos a oveja. Él quiere que nosotros olamos a Cristo, que tengamos grato olor de Cristo, conforme lo que dice la Escritura. Así que fíjate lo que está en el corazón del apóstol, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Por eso es que, ¿verdad? Nosotros, aún en nuestra manera de orar y de pedir al Señor, cambiamos la posición. Es decir, si nos seguimos gestionando desde el niño, ¿verdad? Que todavía no entiende estas cosas porque no ha recibido la revelación del Espíritu Santo de Dios, entonces nos seguimos gestionando desde la necesidad, desde la carencia, desde la incapacidad, desde la falta de la obra de Dios a nuestro favor. Pero ahora que tenemos a Cristo, en donde tenemos al todo suficiente, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, nos tenemos que gestionar desde lo que Dios dice que somos. Por esto es tan importante, hermano, que nosotros ya no nos gestionemos, y lo vamos a decir una y otra vez, desde lo que nosotros sentimos, sino que nosotros nos gestionamos desde lo que Dios dice que somos. De ahí que repasa permanentemente en la Escritura qué es lo que Dios dice que tú eres ahora. La Escritura dice que tú eres nueva persona, que tú eres nueva criatura. La Escritura dice que tú eres hijo de Dios. La Escritura dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La Escritura te dice que si Dios, ¿verdad? No escatimó por ti ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no te habrá dado juntamente con Él todas las demás cosas? La Escritura dice que tú eres invencible por la vida.
indestructible que el Señor ha puesto en tu corazón, en ese nuevo hombre, en esa nueva persona, en ese Cristo que mora y vive en nosotros, es desde donde efectivamente nosotros nos tenemos que gestionar. Así que la mayor respuesta del Padre, hermanos, no es un milagro. La mayor respuesta del Padre no es una provisión para tu necesidad en este momento. La mayor respuesta del Padre es su propia vida habitando en ti. Es su propia vida habitando en ti. Tenemos que hacer preguntas respecto de esta circunstancia para entender y ver si es que efectivamente nosotros estamos en este proceso de crecimiento. Cristo es el don inefable de Dios. El don inefable no tiene que ver con las dádivas, tiene que ver con la persona. El Padre nunca nos va a dar cosas separadas de su Hijo. Si es bien cierto, las buenas dádivas que nos da en un principio son una forma como el Señor de alguna manera nos está llevando o arrastrando a Cristo. Es decir, el Señor nos tiene unidos a Él en función de que nosotros sabemos primariamente que efectivamente el Señor evidentemente nos quiere bendecir. Y esas bendiciones primarias, como hemos visto, muchas veces tienen que ver con las respuestas que Dios nos da a nuestras peticiones primarias. Pero sin embargo, todo apunta a Cristo. El Padre no nos da cosas separadas del Hijo, porque la Escritura nos dice primero que todo fue creado en Él. Absolutamente todo fue creado en Él. No hay nada que existe en la creación que no haya sido creado en Él. La Escritura nos dice que todo en Él subsiste. No hay nada que efectivamente pueda subsistir sino en Él. La Escritura nos muestra que toda bendición está en Él. La Escritura nos muestra que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. La Escritura nos muestra que toda plenitud está en Dios o está en Él, en Cristo. Y la Escritura nos enseña que toda nuestra herencia y toda nuestra herencia es Él y está en Él. Cristo no es bajo ninguna circunstancia uno de los regalos de Dios. Cristo es el regalo de Dios. Así que si algo tenía nuestro Padre en su corazón, es darnos el regalo, que es su propia vida, para la cual fuimos creados. Dios lo que está haciendo simple y sencillamente es trayéndonos al diseño original para que nosotros podamos verdaderamente experimentar la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás y todas las demás cosas vienen contenidas en el Hijo. En Romanos 8:32, en este sentido, la Escritura nos dice que el que no escatimó, escucha bien, esto para ti y para mí, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí nos está mostrando claramente la Escritura que todas las cosas, sí, están incluidas en el Hijo. Ahora, muchas veces nosotros apuntamos a las buenas cosas y no al Hijo, lo que hemos dicho muchas veces. Apuntamos a los huevos de oro, pero menospreciamos a la gallina. Nosotros estamos interesados en los huevos de oro que pone la gallina, pero estamos muy poco interesados en la vida de la gallina. No le prestamos atención, no estamos con ella, no estamos dándole la alimentación necesaria, no le damos el cuidado necesario, a pesar de que nos da los huevos de oro. Nosotros estamos interesados en los huevos de oro y no en la gallina. Pues eso es lo que nos pasa muchas veces con Cristo. Aquí la Escritura nos está diciendo
que el Señor nos ha dado la vida, que es la que contiene todas las demás cosas. ¿Qué decía el Señor Jesucristo en Mateo 6? ¿Verdad? Decía que los gentiles buscan todas estas cosas, pero que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, que es Cristo en nosotros. El reino de Dios y su justicia es Cristo morando en mí, es Cristo operando en mí. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas, fíjate, nos serán añadidas. Es lo mismo que está diciendo aquí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuánto a veces nosotros dudamos, hermanos, del favor de Dios? Pero porque no estamos viendo la vida de Dios dentro de nosotros. Si nosotros estamos conscientes de que Cristo está en nosotros, y esto es un trabajo del Espíritu Santo, no es una revelación que se da a la carne, sino al Espíritu. Si nosotros estamos conscientes de que Cristo está en nosotros, entonces debemos estar conscientes que todas las cosas nos han sido dadas con Él. Y esto va en comunión también, ¿verdad? Cuando Efesios 2:10 nos dice, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. El Señor ve ahora que todas nuestras necesidades, que todas nuestras falencias están cubiertas 100% y absolutamente en la vida que el Señor nos dio, que es en la vida de Cristo. Colosenses 2:9-10 nos dice algo importante, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo habita hoy corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la idea, todo el poder de Dios, toda la grandeza de Dios, toda la provisión de Dios, toda la riqueza de Dios habita en Cristo. Y la Escritura nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Esa es la posición que yo tengo actualmente. Yo estoy completo, pero en Él. Si yo estoy buscando estar completo en en mi viejo hombre, en el hombre adámico, en mi propia carne, nunca voy a poder estar completo en mí mismo. La Escritura nos dice, estáis completos en Él. Entonces nosotros tenemos que diferenciar quiénes éramos y quiénes somos. Eso es importantísimo. Porque si nosotros no entendemos quiénes somos, entonces nuestra plenitud nunca jamás va a ser una realidad porque estamos en la persona equivocada. Tú has entrado a una sala de cine a ver una película que no era la que tú estabas buscando. Y estás viendo imágenes distintas y diferentes, que no tienen nada que ver con la realidad que el Señor hoy efectivamente nos muestra a todos y cada uno de nosotros. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa? Que todo se le somete. Eso es la cabeza. Todo se le somete. Cualquier principado, cualquier potestad está sometido en este momento al Señor. Así que si yo estoy en Cristo Jesús, también juntamente con Él, nosotros hemos sometido a los principados, a las potestades, a toda circunstancia o a toda situación incluida, está sometida a la cabeza que es Cristo, si nosotros estamos en Cristo. Esto es algo que el Señor efectivamente nos tiene que dar. Él es más grande, más poderoso, más fuerte que cualquier situación o circunstancia que tú estés viviendo. El Señor te ha dado la vida para que te aferres a esa vida y no a tu propia vida. Porque muchos de nosotros lo que nos aferramos es a nuestra vida. Nos aferramos a nuestra salud, nos aferramos a nuestro dinero, nos aferramos a nuestras cosas, nos aferramos a nuestra profesión, nos aferramos a nuestras empresas, nos aferramos a lo que es nuestra vida. Y la Escritura dice que todo aquel que guarde su vida, qué va a pasar? La va a perder. Todo aquel que cuide su vida, todo aquel que estime su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por mí, la hallará. De eso se trata. Se trata de la vida de Cristo en nosotros.
No es que el Señor ha venido a quitarnos algo, el Señor vino a darnos todo. El Señor lo que ahora quiere es que de alguna manera nosotros seamos despojados de ese algo que no nos permite experimentar ese todo, que es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Así que maravillosa esta palabra. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjate, pasado, no nos bendecirá. Muchos estamos esperando que el Señor nos bendiga. Muchos estamos esperando, inclusive a veces tenemos dichos en nuestro argot religioso, en nuestras congregaciones, estoy esperando que el Señor me cumpla la promesa. La escritura dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, ya nos bendijo, con toda bendición, es decir, ni siquiera se quedó Él con una sola, ya no hay más bendiciones, nos bendijo con toda bendición, Él puso toda la carne en el asador, en Cristo Jesús. Ya no hay más bendiciones para ti, la única bendición que tú tienes se llama Jesucristo. Eso dice la escritura, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Y los lugares celestiales no es un lugar por allá, por la luna, por Marte o por la tal nebulosa. No, los lugares celestiales están en nosotros, en nuestro espíritu. Es decir, yo ya tengo la posibilidad de echar mano, ¿no es cierto?, de todas estas bendiciones espirituales que el Señor me dio en Cristo por el Espíritu. Mi alma puede anclarse en el Espíritu para comenzar a recibir todos los privilegios de Dios. Hoy, ahora, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la provisión. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de la sanidad. Hoy es el día de la salvación. Sotería, esa es la palabra. ¿Qué significados tiene esa palabra salvación? Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos buenas dádivas, el Señor evidentemente nos va a responder. No necesariamente siempre dándonos lo que queremos, porque nuestro Padre jamás va a dar a un hijo algo que le haga daño, como tú nunca darías a tu hijo algo que tú sepas que le va a hacer daño. Nuestro Padre tampoco nos va a dar todas las cosas que le pidamos, pero sin embargo muchas cosas sí nos da. Es la realidad experimental inclusive. De su plenitud tomamos todos. Pero el Señor quiere, como decía en un principio, llevarnos al nivel de la gracia y gracia sobre gracia, es decir, ahora gracia es Cristo. El Señor quiere que vayamos nosotros no solamente a digamos, nos emparentemos con Él por las buenas dádivas, más o menos como el Dios bombero. Es decir, solamente lo llamamos para que apague los incendios. No, el Señor quiere comunión diaria con nosotros. Él quiere darnos a conocer todas sus maravillas. Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que nos beneficiemos de todo lo que Él es. Él quiere que nos beneficiemos de su grandeza. Él quiere que nos beneficiemos de todas sus maravillas, hermanos. Por eso dice la Escritura, de su plenitud tomamos todos. Pero gracia sobre gracia es algo que tú y yo tenemos que tomar, que acceder todos los días de nuestra vida, porque siempre hay el trono de la gracia para que podamos obtener el oportuno socorro todos los días de nuestra vida. El Señor quiere que cada día tú conozcas lo infinito que es Él. Así que no hay fin en toda la gracia, en toda la misericordia, en toda la provisión, en toda la dádiva que Dios nos da. Segunda de Corintios 9:15 nos dice, gracias a Dios por su don inefable. Ya hemos visto cuál es el don inefable. ¿Cuál es el don inefable? El don inefable es Cristo. El don inefable es la vida de Cristo. Porque en la vida de Cristo tenemos todo lo que necesitamos, nada más. En la vida de Cristo lo único que podemos tener es victoria, es vida eterna,
es provisión permanente, es paz, seguridad, como dice la propia Escritura, que el reino de Dios no es un tema de comida ni de bebidas, no es un tema de que bebo o no bebo, no es un tema de que como o no como, sino es un tema de paz y justicia en el espíritu, la paz y la justicia que vienen de Dios a nuestra alma, la tranquilidad, la seguridad, el reposo que el Señor causa a nuestra alma con todo aquello, es lo que efectivamente Él quiere que nosotros experimentemos. Así que, hermanos, Lucas nos muestra algo muy importante. Dios no nos dio primero las bendiciones. No, Dios nos dio a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios no nos dio primero las bendiciones y después a Cristo. Nos dio a Cristo y en Él estaban todas las bendiciones. Sin Cristo sería imposible el que nosotros seamos bendecidos. Él nos dio a Cristo y en Él están para ti y para mí todas las bendiciones. Miremos cómo estamos relacionándonos con nuestro Dios y en nuestras peticiones, si estamos enfocados al don inefable o todavía a los juguetes que ciertamente el Señor nos puede dar, pero Él quiere que maduremos en nuestra comunión y relación con Él. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén, mis hermanos.